Bueno, estamos, ¿no? Como para arrancar. ¿Cómo estuvo el break? Lo importante, ¿comieron bien? ¿Se van bien comidos? Esto arranca bien. Le hago algunos comentarios, por ahí no se los hicimos. Todo este material va a estar disponible para que se lo bajen y cosas por el estilo. Así que los slides y las charlas, cuanto mejor nos salga el tema del grabado y el tema... Vamos a subir el video y todo. Bueno, de lo que me toca hablar a mí es de Python. Este soy yo, como van a tener en slides, no perdemos tiempo en eso. Así recuperamos algo del tiempo que perdimos. El lenguaje saca su nombre del grupo inglés de los cómicos de Monty Python. Esto es anecdótico. El creador del lenguaje, el señor Guido, actualmente empleado de Google. Importante de este slide es que Python alcanzó una versión estable en el 94. Acá tienen otras fechas de lanzamiento de otros lenguajes. Esto me va a atacar como lo atacó mi amigo. Acá tienen otras fechas de lanzamiento. Ven algo de lo que se había comentado antes en las fechas que salieron otros lenguajes. Java de los 90, Python de los 90, Ruby también, PHP también. Con esto quiero decir que Python, al igual que los otros lenguajes, ya es un lenguaje con bastante rodaje, o sea que es un lenguaje realmente estable. Algunas características que les quería nombrar de Python, por ejemplo, es del grupo de los lenguajes interpretados. Ya también lo escucharon en las otras charlas, así que no nos vamos a meter mucho con eso. Pero es del grupo de lenguajes como PHP, Ruby, que son interpretados al momento de ser... al momento de correr, ¿sí? O sea, no existe acá ni un compilado para máquina ni un bytecode como para una virtual machine, sino que son interpretados línea por línea. Eso permite, en el caso de Python, que podamos contar con un intérprete de comandos, para los de allá no estoy hablando, pero bueno, con un intérprete de comandos muy interesante y muy útil a la hora de querer empezar a conocer el lenguaje. O sea, la forma de arrancar con Python suele ser instalarlo. Los que no sean usuarios de Linux, se lo tienen que instalar. Los que son usuarios de Linux, en la mayoría de las distros ya es algo que está por defecto. Entran a su consola, escriben Python y se les abre un intérprete como este donde pueden ejecutar línea por línea. Y es una manera bastante didáctica de empezar a jugar, o sea, con algún librito en mano, como los que les voy a recomendar en el último slide. Python para todos, Python no muerde, pero yo sí, son 2 libros como para empezar. Pueden empezar a jugar con la línea de comandos, es muy interesante. Características de Python que lo hacen un lenguaje muy interesante. La primera es que es multiplataforma. Y es realmente multiplataforma. O sea, realmente se pueden, teniendo algunas pequeñas consideraciones, se puede lograr hacer un desarrollo en Linux que funcione en Windows. Obviamente esto implica hacer todo un trabajo con ese desarrollo. O sea, hay que ir probando que cada biblioteca esté pensada para el sistema operativo, pero las cosas de base funcionan todos y se puede lograr como una trazabilidad de bibliotecas que van a funcionar en todos los sistemas operativos. Así que eso lo vuelve un lenguaje muy interesante. ¿Cómo trabajar? Bueno, en Python pasa algo parecido como PHP, o sea, uno se puede arreglar con un Notepad y de ahí en más con cualquier cosa, ¿sí? O sea, uno podría trabajar con editores, hay muchísimos editores interesantes para trabajar en Python, pero también están los CIDES, que hacen que sea mucho más fácil llevar un desarrollo adelante, ¿sí? O sea, si solamente queremos trabajar con el editor, hay muchas cosas que son muy trabajosas. Si alguien sabe la contraseña, nos evitamos eso. Pero con los IDEs, por ejemplo Eclipse, que bueno, como ya vienen escuchando, se va a repetir bastante esto de Eclipse como IDE, porque lo que tiene de bueno Eclipse es que uno como desarrollador lo aprende a usar, y como prácticamente hoy es imposible poder vivir codificando un solo lenguaje, sino que hay que saber muchos y ver qué herramienta utilizar, por lo menos la herramienta ya la conocemos. Entonces, independientemente después si tenemos que resolver algo con Java, tenemos que resolver algo en PHP o tenemos que resolver algo con Python, Eclipse es una buena alternativa porque existen plugins para los diferentes lenguajes. Entonces uno se acomoda, se adapta a la herramienta y después es relativamente simple las pequeñas cosas que cambian entre un lenguaje y otro. ¿Sí? Fíjense que a todas las charlas Eclipse los va a atravesar. O sea, podemos hacer cosas en PHP, podemos hacer cosas en Android y podemos hacer cosas en Python. Y en otro montón de lenguajes, o sea, tiene muchas cosas. Después, Python como interesante, puntualmente para Python tiene un desarrollo que es ese último que se llama Ninja, que apunta a resolver algunos puntos flojos de Eclipse y ya es un IDE para Python, exclusivamente para Python, y algunas cosas las resuelve mejor que Eclipse. Cosas que tienen que ver con lo que es el intelligence, o sea, con esto de que nos dé una mano a la hora de no acordarnos cómo se llaman los métodos o de qué tipo está el dato. Bueno, Ninja
va en el sentido de darnos una mano un poco mejor que Eclipse. Y esto que está de este lado se llama Aptana, que básicamente lo que es un Eclipse que ya tiene puesto el plugin. Algo parecido a lo que pasaba con Android, o sea, uno tiene la opción de bajar una Aptana y es algo que ya está resuelto y está listo para usar. Al igual que pasa a diferencia de lo que pasa con Android, Aptana no funciona tan bien como Eclipse, entonces sigue siendo la mejor opción bajarse Eclipse en la última versión y agregarle lo que le falta para desarrollar con Python, que se llama PDEV. ¿Sí? Uno le instala eso a Eclipse y ya lo tiene listo como entorno de desarrollo de Python. ¿Dónde pueden usar Python? ¿O dónde se utiliza? Bueno, en aplicaciones desktop, web, consola. Se usa mucho para la ciencia y se usa mucho para hacer scripts para administrar servidores. En lo que es aplicaciones desktop, al igual que le pasa a muchos lenguajes en el mundo libre, no estamos atados a tener que desarrollar con determinada biblioteca gráfica, sino que tenemos un montón de alternativas. En particular, de las alternativas muy fuertes está Qt y GTK, que son bibliotecas gráficas gigantescas. Qt se puede utilizar desde un montón de lenguajes, igual que GTK, lo que antes escucharon, que inclusive existen formas de utilizarlo desde PHP, desde C, desde C++, no son exclusivos de Python, pero sí son las que nos dejan hacer casi cualquier cosa de las que ustedes se pueden encontrar en algún entorno como, no sé, alguna distribución de Linux, como Debian. O sea, cuando ven alguna aplicación bonita, normalmente está resuelta o en Qt o en GTK. En Python, al igual que en otro montón de lenguajes, contamos con las cosas como para poder utilizarlas de manera simple. También tenemos algunas librerías para poder desarrollar juegos. Básicamente, en los dos casos se tratan de librerías pensadas para hacer juegos en dos dimensiones. En particular, aquel proyecto que se llama Pilas Engine es muy interesante porque está pensado para que aprendan a programar los chicos. O sea, a través de interactuar en el desarrollo de un juego, que está muy simplificado, se puede aprender a programar. El lenguaje que utilizan los chicos para aprender a programar en ese caso es Python. Y en este caso, Pygame es una librería de juegos de 2D, o sea, juegos que no tienen motores 3D. Y también existen muchos juegos realizados, pero nada con fines demasiado fuertes desde lo comercial, ¿sí? Sino que es una gran librería como para aprender los conceptos básicos de lo que es la programación de videojuegos, pero no es una librería como para desarrollar juegos para comercializar. O por lo menos no sé si nació con esa idea, pero no llegó a ser una librería que permita comercializar. Pilas Engine es algo muy interesante, sobre todo para recomendar a los chicos para que aprendan a programar. Por ahí ya los adultos se aburrirían un poco, pero para un chico es muy llamativo escribir una línea de código y tener un personaje y poder decirle a ese personaje que se mueva, que salte, que corra. O sea, se hace una programación como en vivo muy, muy interesante. Tienen como esa consola para ir tirando código, entonces escriben la línea de código, le dan enter y ya ven que el personaje le pasó algo, lo movieron, ¿sí? Es muy, muy interesante, es un proyecto que está bueno para difundirlo. También podemos utilizar Python en la web, ¿sí? Muchísimos frameworks. Yo acá traje algunos de los que se utilizan. En particular, gusto personal, Django me parece que es un framework excelente, o sea, está muy muy por encima del resto. ¿Qué nos da tener un framework? Bueno, algo de lo que escucharon en la charla anterior, o sea, tener un framework básicamente es tener un marco de trabajo, es saber dónde poner qué cosas, y Django está pensado para desarrollar aplicaciones en corto tiempo. O sea, todo lo que sería la parte del back office, o sea, todo lo que sería la administración de nuestro sitio web, ya está resuelta, ¿sí? O sea, nosotros en la medida que vamos creando modelos en la base de datos, se van creando los AVM de manera automática en Django. Entonces permite que rápidamente nosotros podamos construir un sitio. La estética, esto, lo otro, no, pero sí toda la parte del mantenimiento de ese sitio, todo lo que está por detrás del sitio, con Django se desarrolla casi solo. Es un proyecto muy interesante también para que, si pueden, le peguen un vistazo, porque permite esto, adaptar páginas de manera muy rápida, poder crear páginas de manera muy rápida. Es un framework de los más interesantes. Los otros están buenos, pero no tienen nada, o sea, no tienen nada demasiado llamativo, están más orientados a ordenar el código, ¿sí? A lo que permite casi cualquier framework.
Bueno, como en aplicaciones de consola, también se utiliza muchísimo el tema que Python, como vamos a ver más adelante, es un lenguaje muy simple de escribir, se aprende muy rápido y entonces se utiliza mucho para dar soporte, para dar mantenimiento a servidores o para hacer tareas de scripting. La alternativa sería utilizar Bash, por ejemplo, que es un lenguaje bastante duro de aprender, la curva de aprendizaje es bastante dolorosa. Entonces Python ahí nace como una alternativa para lo que serían las aplicaciones de scripting. SL4, que sería la capa de scripting para Android, como nombró Diego antes, que podía correr PHP. Bueno, otra de las cosas que puede correr es Python. ¿Se utiliza comercialmente para? No, la verdad que no, todavía no. ¿Por qué? Porque no está incluido por defecto, porque es una librería que hay que instalársela en el teléfono para recién después poder lanzar una aplicación en Python. Funciona bien, podría funcionar mucho mejor si fuese algo nativo del dispositivo, o sea, si Android la traería por defecto y aceptaría lanzar aplicaciones de forma más nativa. Hasta que eso no pase, es algo interesante para saber que se puede programar en Python, pero no permite hacer nada comercial. Pero bueno, al igual que con PHP, por lo menos podemos saber que existe. Kiwi es otro proyecto también, que es como para móviles. Arrancó hace un tiempito, todavía no se sabe para qué lado va, pero es otra forma de poder codificar en Python dentro de mobile. En el mundo científico, Python está súper difundido. De hecho, es uno de los que más tracciona Python. Muchísima gente se anota en cursos y aprende cosas de Python. ¿Por qué? Porque está visto como el lenguaje. O sea, como que si sos científico necesitas un lenguaje para poder empezar a hacer cosas. Bueno, ok, ya como que no hay mucha discusión de que Python es ese lenguaje que es el que es más fácil de aprender. Y aparte porque está muy bien apoyado por un montón de librerías, sobre todo de matemática y que permiten hacer gráficos. Las librerías de matemáticas son poderosísimas y las de gráficos son muy simples de usar. Entonces es un lenguaje que como habilidad científica es una de las que más se incentiva. De hecho también lo que está pasando con Python, sobre todo ahora en Argentina en muchas universidades, pero afuera ya hacía un tiempo que se viene viendo, es que suele ser el primer lenguaje en las carreras de sistemas y suele ser el único lenguaje en las carreras que no tienen nada que ver con sistemas. En las carreras de sistemas hay muchas universidades, ahora también se está utilizando como primer lenguaje y se está dejando un poco a un costado lenguajes que son más duros, sino que se empieza por Python, se aprenden los conceptos y después se traspolan esos conceptos a lenguajes donde la curva de aprendizaje es mucho más lenta. Esto ya se veía afuera hace un tiempo y acá se está empezando a ver ahora. Pero en carreras que no son de sistemas, ¿sí? O sea, un científico, un neurocientífico tiene otra problemática, bueno, necesita un lenguaje, Python es una excelente alternativa. Python es popular. Bueno, una forma de ver si las cosas son o no son populares puede ser, por ejemplo, ir hoy a GitHub. ¿Saben lo que es GitHub? Básicamente es como un repositorio, o sea, uno puede tener un proyecto subido a GitHub y otra persona puede ir y clonar ese proyecto y empezar a hacerle modificaciones y generar su repositorio. La forma correcta no sería eso de clonar, pero bueno, una forma es ir y ver, bueno, a ver cómo van los lenguajes, qué está pasando con los lenguajes, bueno, a ver cuántos repositorios están creados en GitHub. Esto está hecho hace un mes o 15 días, cuando armé la presentación. Bueno, hay 360.000 repositorios de Python y hay 353.000 de PHP, 500.000 de Java, o sea, como para tener una idea de dónde está, si eso no es popular. ¿Qué ventajas tiene que un lenguaje sea popular? Bueno, muchas de las cosas que ya veníamos escuchando. Si un lenguaje es popular, hay mucha comunidad de desarrolladores. Si un lenguaje es popular, hay mucha documentación, más allá de la documentación oficial, que en el caso de Python es muy buena la documentación oficial. Pero a veces uno cuando está empezando, la documentación oficial es un poco dura. Quiere cosas más simples, algún videíto, algún foro, alguna explicación, algún pedacito de código para copiar. Entonces, que un lenguaje sea popular hace que sea mucho más simple empezar a trabajar con ese lenguaje, ¿sí? Cuando uno trata de aprender un lenguaje que no es demasiado popular, no va a encontrar esa comunidad que le pueda dar soporte para resolver las cosas que no sabemos resolver. Así que es un aspecto importante. Otra forma de evaluar que se me ocurrió decir, a ver Python si eso no es popular,
Existe Codeval, no sé si lo conocen, y si no, estaría bueno que lo conozcan. Básicamente es un sitio que el fondo es como tratar de encontrar trabajo, pero uno cuando publica en ese sitio explica qué lenguajes de programación sabe usar, explica sus habilidades. Bueno, según Codeval, la totalidad de su mundo de programadores se divide de la siguiente forma. O sea que muchísimos, casi el 30% de la gente que ahí está, tiene habilidades para programar en Python. También es porque Python no es tan difícil de aprender, o sea, cualquiera que sepa otro lenguaje de programación puede rápidamente traspolar su conocimiento a Python. Otra manera de ver cómo viene un lenguaje, sobre todo a la hora de elegir si me conviene perder tiempo y meterme con un lenguaje o no, es ver el nivel de popularidad. Básicamente este índice de popularidad está armado es de Google y está armado en función de la cantidad de búsquedas que se hicieron referidas a este tema. El lenguaje más popular, según este criterio de búsqueda, es Java, el que le sigue es PHP y el que sigue es Python, ¿sí? También no quiere decir nada, no quiere decir que sí, que no, yo qué sé, es todo muy relativo, es en todo el mundo, por ahí la región o nuestro país se comporta distinto con respecto a un lenguaje, pero bueno, es una manera de saber si el lenguaje está vivo o si es un lenguaje que es una buena idea pero que la comunidad no lo apoyó, o sea que nadie lo está siguiendo. Otra forma de saber si un lenguaje es o no es popular es fijarse los casos de éxito, ¿sí? En este caso verán que por ahí se parecen un poco las presentaciones cuando uno quiere hablar de un lenguaje. Pero si nos fijamos quién lo utiliza Python, ahí también podemos determinar, o sea, si el lenguaje sirve o no sirve. Por ejemplo, Red Hat, el uso que le da es un uso que tiene que ver con scripting, o sea, muchas de las cosas que están hechas en Red Hat por atrás están hechas en Python, ¿sí? Facebook lo utiliza, Google lo utiliza, no lo utilizan para hacer el sitio completo, sino que a veces lo utilizan para determinadas tareas, ¿sí? O sea, o se dice que Python es un lenguaje que permite unir tareas, Google, NASA, y bueno, ahí tienen el link con los casos de éxito de Python. Bueno, ahora vamos un poco al porqué, ¿sí? O sea, ya nos dimos cuenta que es un lenguaje popular, y una de las cosas es porque es fácil de aprender. Python lleva menos tiempo de aprender que otros lenguajes, eso es real, lo pueden experimentar ustedes mismos. Si ya conocen otro lenguaje, rápidamente, o sea, en el día están haciendo cosas en Python. Y si no conocen ningún lenguaje de programación y eligen el libro correcto, también rápidamente van a ver que van a poder trabajar en Python. ¿Por qué? Vamos a ver, sin conocer todavía nada de Python, de qué se trata hacer algo simple, ¿sí? Como pedirle dos valores a un usuario y sumarlos y entregárselos por pantalla. Bueno, esto implica hacerlo en C. No es difícil, pero bueno, esto es pedirle dos valores al usuario y imprimir la suma de esos valores por pantalla. Ya implica conocer un montón de cosas del lenguaje, ¿sí? Como por ejemplo saber que teníamos que incluir una biblioteca, casi digo librería, ¿no? Una biblioteca, saber lo que es el main, saber que recibe argumentos, declarar 3 variables del tipo entera, o sea, implica un conocimiento un poco más profundo. Otro caso similar podría ser, bueno, ¿de qué se trata hacerlo en Java? Bueno, también hacerlo en Java tiene sus bemoles, tiene varias cosas, y podríamos ver de qué se trata hacer esto en Python, ¿sí? Hacer esto en Python es eso, pero es eso de verdad. O sea, ustedes escriben eso en la consola de Python o lo meten adentro de un archivo .py y lo ejecutan con la consola y es eso. Le piden dos valores al usuario, suman esos dos valores y los imprimen, ¿sí? Volvemos, Java, C y hacerlo en Python. Esto hace que sea realmente mucho más simple de aprender. Python cuenta como primer cosa con una sintaxis muy visual, muy clara. La notación en Python, como vamos a ver en ejemplos más adelante, prescinde de algunas cosas de lenguajes como C, como por ejemplo las llaves, puntos y comas y ese tipo de cosas, y nos obligan a escribir un poco más bonito que es tabulando el texto, ¿sí? Al no poder declarar un bloque con llaves, no nos queda otra que tabular para indicar dónde están los bloques. Eso es verdad que no se puede escribir código feo con Python. Pero también la realidad es que eso lo podemos encontrar buscando código en la web.
es muy fácil encontrar código medianamente bien escrito con Python, porque ya eso de tabular hace que cualquier cosa que encontraste, al encontrarla tabulada es más fácil de leer. Puede haber código feo, ofuscado y lo que sea, pero en general, al tener que escribir un if con esta forma, yo ya lo tengo, o sea, ya queda más bonito. Y no hice nada, si no lo escribo así no corre. Bueno, no fue una buena idea. No, la N me tiene... Sí, o sea, al no quedarme otra que tabularlo para que corra, lo tuve que escribir de una manera ordenada. O sea, comparado con C, desaparecieron las llaves y desaparecieron los puntos y comas, ¿sí? Bueno, lo mismo podría pasar con un while. ¿Alguien preguntó algo? No. Bien. Lo mismo podría pasar con un for, por ejemplo, ¿sí? O sea, al tener que obligarme a hacerlo tabulado, no me quiero meter en detalles más finos del lenguaje, pero al tener que hacerlo tabulado ya se ven más bonitos. ¿Cómo es una función en Python? Bueno, como Python no es necesario declarar de qué tipo son los datos, que la mitad de las personas piensan que eso está mal y la otra mitad piensan que está bien, no es el momento de discutir sobre filosofía de la programación, pero como no es necesario, ¿sí? Nosotros podemos escribir un método de una manera tan simple como esto, o sea, def, el nombre del método y recibimos dos argumentos. No tenemos que aclarar ni de qué tipo son los argumentos, ni tampoco tenemos que aclarar si retornamos algo y eso que retornamos de qué tipo es, ¿sí? Depende de qué lado del equipo te pongas, o sea, si es de los que no te gusta, no te va a gustar nunca, pero si para la persona que está queriendo aprender un lenguaje de programación, hay un montón de cosas que no tuvo que aprender para poder escribir un método. O sea, es más simple de aprender. Escribir una clase en Python, ¿sí? Es algo como esto. Bueno, esa función que dice init, que es un poquito rara, es el constructor, pero después, básicamente, los métodos se escriben igual que como escribíamos las funciones. Esto es a modo anecdótico y para que les quede en la presentación que después se puedan bajar de internet. Python es muy simple de integrar con C y con otras cosas, ¿sí? Se los dejo ahí en la presentación. Esto viene a colación de que esto hace que Python crezca muy rápido porque es muy sencillo, si una biblioteca está resuelta en C o en C++, poder utilizarla desde Python. Entonces es un lenguaje que tiene muchísimas bibliotecas, y no porque todas esas bibliotecas estén desarrolladas en Python, sino porque donde aparece esa funcionalidad rápidamente aparece la biblioteca de Python que la utiliza, entonces ya tenemos esa funcionalidad. Entonces es muy fácil que en Python podamos hacer de todo, ¿sí? Es un lenguaje que no suele tener limitaciones con esto lo tengo, esto no lo tengo, aquello no se puede hacer. Se puede hacer absolutamente todo, porque lo que no se puede hacer es relativamente simple. Si existe hecho para C o existe hecho para C++, resolverlo, ¿sí? Con esto de la integración. Bien. Bueno, uno de los mitos, no lo quiero hacer muy largo, pero uno de los mitos es que Python es lento, porque es un lenguaje interpretado. Ahí le pegan un poquito como con el tema este, igual que le pegan a PHP. Bueno, es relativo, o sea, depende de qué se considera como lento o como rápido a la hora de desarrollar. Si es para aprender, es falso, o sea, es un lenguaje que no es lento. Rápidamente nosotros podemos desarrollar una aplicación funcional en muy poco tiempo, ¿sí? O sea, en muy poco tiempo nosotros podemos incorporar todos los conocimientos que necesitamos para desarrollar una aplicación funcional. Eso se puede hacer en muy pocos lenguajes de programación. Con respecto al desarrollar en Python es rápido. ¿Sí? O sea, el tiempo para poder desarrollar es rápido. Es un lenguaje que en muy poco tiempo se puede tener algo desarrollado. Así que las empresas lo empiezan a mirar con buenos ojos por ese lado. O sea, porque el tiempo de comercialización de los productos cada vez se acorta más. O sea, las empresas necesitan soluciones en cada vez menos tiempo, ¿sí? Para adaptarse al mercado. Con respecto al tiempo que nos lleva a testear un código de Python, también es falso. O sea, es muy fácil, es un código muy fácil de seguir. Es un código que es relativamente simple incorporar gente nueva a proyectos que ya están iniciados y que se adapten si están medianamente bien estructurados. Y con respecto a la ejecución, que suele ser a lo que está asociado lo lento o lo rápido, bueno, es una definición media engañosa, ¿sí? O sea, los lenguajes son buenos o malos, depende en cómo los estemos pesando. Por ejemplo, Python la primera vez que corre, ¿sí? Es interpretado realmente línea por línea. La segunda vez que corre eso mismo que ya fue interpretado, ya hay como una preinterpretación y corre mucho más rápido.
O sea que es un poquito engañosa. Y aparte, como muchas de las cosas que Python hace, en realidad está usando una biblioteca escrita en C o escrita en C++, si esa biblioteca es la que está dando la solución, por ejemplo, no sé, dar vuelta a un video, Python poco tiene que ver. O sea, está utilizando una biblioteca que termina estando compilada, escrita en C, compilada en lenguaje de máquina, que es la que está dando vuelta el video, y Python obtiene el video dado vuelta. O sea, es muy relativo lo de rápido, lo de lento y dónde se gasta el tiempo en las aplicaciones. Pero si quieren, hagan clic en ese link cuando lo puedan ver, y tienen una excelente explicación de los tiempos, y es un video muy interesante que habla de eso, con mediciones de tiempos de desarrollo de un lenguaje, de otro, de tiempos de ejecución, para qué es rápido un lenguaje, para qué lo es otro lenguaje. Es una herramienta, como cualquier herramienta, hay cosas para las que nos sirve y hay cosas para las que las vamos a tener que dejar afuera, o sea, pero es interesante. Bueno, le metí toda la rosca de pudo y recuperamos mucho tiempo, así que ahora quedo a la espera de preguntas. Digan. Capaz de quinto. Esto de si después ejecuta algo que está en C o en otro, Sí. ¿se puede hacer como en PHP que había comentado, con traducir, que en PHP se podía traducir a C con esto de hip hop? No, la idea de poder ejecutar bibliotecas en otro lenguaje es, o sea, de alguna forma lo que terminas haciendo es envolviendo a esa biblioteca desarrollada en C o en C++ desde Python. Pero además se puede hacer algo, algo tipo hip hop o así que se pueda también traducir directamente a otro lenguaje. Ahí, o sea, con Python por eso digo, se puede dejar un código compilado como para, o como precompilado para ser ejecutado por Python. Después lo que existen son herramientas para, por ejemplo, poder hacer de Python un ejecutable, para lo que serían, para que ya sea un ejecutable. O sea, pero Python nunca termina siendo una aplicación de código de máquina, si es a eso a lo que te referís. ¿Sí? Sí. Quiero quedar en la parte que es para encontrar objetos. La primera es si tiene referencia múltiple, parece. Ni. Pero sí, se puede terminar implementando herencia múltiple, pero no la. Claro, ¿no es capaz de otro estilo? No. No. Y la segunda tenía entendido que todos los métodos son públicos. Sí. ¿Hay una forma de hacerlos privados o es como la implementación de Python que sí o sí sea público, por ejemplo, el tema de la legislación? El tema es así, o sea, Python en el tema de los métodos, lo que te da como alternativa para que vos digas este método es privado o no es privado, es un tema, viste, del doble guión bajo al principio del método. Pero, o sea, no tiene todo un manejo de scopes con respecto a los métodos, ¿sí? O sea, no puedes decir este método es friendly o este método es no sé qué, privado, público, no, eso no existe. Es como una práctica, Exacto. Es un tema de terminología. Sí, eso hace, o sea, depende en qué contexto, hace que eso pueda llegar a molestar o puede ser muy simple, porque a la hora que tenés que definir una clase no tenés que ponerte a pensar en toda esa complejidad de los scopes. ¿Está bien? Sí. Mencionaste que podías usar Python para muchas cosas. Sí. Pero ¿para qué es lo que más se usa y para qué no usarías Python? Para lo que más se usa no se sabe, pero supongo que debe ser, o sea, al estar dentro de Red Hat debe ser una de las cosas que hace que el tema de scripting en Python sea muy usado, ¿sí? Después en lo que es web es un lenguaje que está teniendo crecimiento, sobre todo lo está apalancando mucho el tema de Django, ¿sí? Que véanlo, es un proyecto muy interesante. Pero supongo que para scripts se usa muchísimo, para web se utiliza, y en el mundo del software libre hay unas cuantas aplicaciones que están desarrolladas en Python. Un uso más, que yo no se los nombré, pero por ahí a alguien le parece interesante: Python suele ser un lenguaje de scripting incluido en otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo, yo que sé, una aplicación que hace animaciones 3D. Bueno, el lenguaje de scripting, para poder hacerse como una tarea repetitiva, suele ser una alternativa a Python, ¿está bien? Blender, que es para modelar 3D, por ejemplo, podés utilizar Python. Pero lo que pasa es que ahí saber, por eso yo lo de popular traté de medirlo con cosas que ustedes las puedan validar. Después lo otro es una sensación, o sea, yo que sé, Red Hat se utiliza muchísimo y las cosas de scripting muchas están escritas en Python. Pero ¿para qué es para lo que más se utiliza? No lo sé. Científicamente también es fuertísimo. Es bastante sorprendente. Yo que doy clases relacionadas
que doy cursos de Python y ese tipo de cosas, la cantidad de gente que viene de otro palo y que quiere aprender Python porque determinada solución científica está escrita en Python y necesitan poder modificarla o poder escribir scripts dentro de esa solución. O sea, hay muchas otras herramientas que utilizan a Python como un lenguaje de scripting. ¿El manejo con un puerto 232 o...? Sí, es facilísimo. Sí, no pasa nada, es una pavada. No, sí, es súper simple Python en ese sentido. Las librerías para manejar puertos, para manejar sockets, es súper simple de implementar. Sí, sos electrónico seguro. Muy bien. Ahora hay algo para vos, te vamos a mostrar. Tenemos una BIR, ¿verdad? Ahora vas a ver Python en una BIR. Sí. Las aplicaciones de escritorio en Windows generan un ejecutable .exe. Sí. De hecho, también aparte es realmente portable Python. De hecho, yo estoy pasando por una experiencia ahora de hacer una aplicación desarrollada para usuarios de Windows y la estoy desarrollando sin tener Windows. Y lo que tenemos que hacer todo el tiempo es validar que cada vez que incluimos una biblioteca, esa biblioteca funcione del lado de Windows. Pero después, nada, cuando vamos al lado de Windows terminamos generando un ejecutable y un instalador y la misma historia de siempre. Ok, y base de datos con la que quieran. Base de datos, sí, o sea, el tema, acá lo interesante de Python que lo tienen otros lenguajes es que es lo simple de poder hacer, o sea, de poder utilizar librerías de C o de C++. Vos con C++, más allá de que sea un lenguaje que a todos les parece difícil, podés hacer todo lo que hay para hacer. Entonces, si C++ puede acceder a SQLite, ya a los 10 segundos hay un tipo que hizo que Python pueda acceder a SQLite. O sea, entonces, en ese sentido podés utilizar casi cualquier cosa. Yo realmente no me he encontrado con cosas que no he podido resolver. Después puede ser que en determinada aplicación de tiempo real o no sé qué decís, no, si no lo escribimos en C no funciona. Bueno, está bien, puede ser. Pero en general con Python podés resolver en cortos tiempos de desarrollo mucho volumen de cosas. En ese sentido es lo más interesante. Yo tengo una pregunta general, no sé si corresponde. Que a veces cuando uno, este tema de, digamos, programar en el lenguaje correcto, sí, está entendido, ¿no? Que ciertos lenguajes son mejores para una cosa, eso está entendido. Ahora, a veces es difícil que uno conozca tanto, capaz uno conoce 3, 4 lenguajes y no conoce 25. Seguro. Entonces, digamos, ¿cómo es el tema cuando, porque ahora, de acuerdo a lo que ustedes dicen, surgen cada vez más herramientas que permiten que quizá uno programó algo en Python y a partir de una herramienta eso se traduce a C y directamente uno puede obtener el código en C? Sí. Por ejemplo. Entonces, mi pregunta que me surge es, ¿cómo es el tema en ese pasaje de un código a otro? Si con respecto a estas nuevas herramientas que surgen, si se pierde mucho, si hay mucho que se modifica, si pueden surgir errores, si son muy buenas las herramientas. Y bueno, pero eso es relativo a la herramienta, o sea, sí, no te lo sabría contestar. O sea, pueden aparecer herramientas que puedas traducir cualquier cosa a C y ese C a código de máquina. No lo sé, o sea, siempre pueden surgir esas herramientas, pueden ser excelentes. Por lo menos no es el uso habitual de Python, o sea, no es el uso habitual. Pero lo que hay que saber, o sea, al momento de elegir la herramienta, depende de lo que te dediques, pero como cosa genérica, o sea, siempre hay que conocer alguna herramienta que nos permita hacer cosas a bajo nivel, C, C++, alguna herramienta como Python, o que nos permita hacer cosas rápido, porque, o sea, todo andaría mucho más rápido en C o en C++. Primero hay que conseguir el equipo de gente que esté capacitado para trabajar en esas herramientas. Asumir el tiempo que va a llevar el desarrollo. Y después, o sea, es relativo. Ahora vos me decís, ¿podés en Python hacer cosas en microcontroladores de 8 bits? No, tenés que saber assembler para hacerlo ahí. Y vas a tener que seguir sabiendo assembler. O sea, entonces es todo relativo. Hay que conocer otros lenguajes para poder elegir con qué conviene, o sea, a qué conviene atacar. O sea, yo laburé en C, cada tanto hago algo en C, pero no quiero hacer todo en C, porque es de locos. O sea, lograr que un fulano tenga una ventanita con 2 botones es un choclo de código. Sí, acá son 3 líneas de código. O sea, hay que ver cuánto tiempo querés gastar, cuánto tiempo querés invertir para algo. Después puede ser que determinada rutina no te quede otra que hacerla en C o hacerla en C++,
porque es de tiempo real, porque es esto, porque es lo otro. Bueno, tirás esa rutina a correr en un thread y está en C++, escuchando un socket y analizando y no sé qué, y eso impacta contra la base de datos, y vos después de Python haces la parte de interfaz del usuario. Eso, a veces hay buenas selecciones, a veces tampoco. Hoy lo que se va a dar mucho y cada vez más es que no hay un lenguaje atrás de un proyecto. A veces hay muchos lenguajes. A veces está bien que haya muchos lenguajes, depende para qué en el proyecto. Lo que pasa es que también ahora es mucho más fácil, o sea, en esta nueva sociedad es mucho más fácil de aprender lenguaje. Antes era muy difícil, vos aprendías a programar en C y querías hacer todo en C, porque te costaba conseguir la información, porque te costaba capacitarte, o sea, costaba mucho adquirir las herramientas. Hoy es más simple, entonces hay que siempre estar viendo otros lenguajes. ¿Sí? La recomendación es esa, o sea, pero depende de qué trabajes. O sea, no sé, yo trabajo en una empresa donde usamos muchas cosas de tiempo real. Y bueno, sí, obvio, no podemos dejar de saber lo que es Assembler, ni lo que es C, ni lo que es C++, ni lo que es Python o Java o PHP, depende para qué, o sea, hay que ver. Entonces, cuando conocés muchas herramientas, elegís en ese momento con qué te conviene resolver ese problema. A ver qué es menos dramático para resolver el problema. No siempre hay problemas de performance. Muchas veces las cosas se hacen con lo que se conoce, ¿viste? Y a veces no es la mejor decisión. A mí Python me parece un gran lenguaje para resolver cosas rápido. Es muy, muy interesante como eso. Eso es lo que me interesaría que se lleve. Es un lenguaje de propósito general, pero que en algunos lugares está muy afianzado. En el scripting está muy afianzado, en la ciencia está muy afianzado. En la web, Django va a apalancar a que cada vez se afiance más. Pero bueno, es todo relativo, o sea, no... Hay que tener varios lenguajes siempre. Ahora en la valija de herramientas, sacando el ejemplo de él, si solamente tenés un martillo, y bueno, vas a resolver todo con el martillo. Cuanto más herramientas tengas, más fino vas a poder resolver el problema. Pero sí, o sea, no pueden, o sea, como desarrolladores no pueden dejar de conocer ni C, ni C++, ni Java, ni Python. O sea, lo que tienen que ver después es, bueno, ok, yo me quiero hacer una solución en un toque. Bueno, ¿con qué la haces? No sé, o sea, el que incorpora Python como herramienta lo termina solucionando lo termina incorporando para resolver sus problemas también. Y ahí te das cuenta de que es un lenguaje fácil, porque al programador, en casa de herrero, cuchillo de palo, es el primero que le da pachorra resolverse una tarea reiterativa con un script. O sea, es al primero. Bueno, con Python no te pasa. Con Python vos decís, tal cosa, no, bueno, le hago un script en 10 minutos y lo hago en Python. Y terminás haciéndote cosas en Python y ahí te das cuenta que no es tan difícil, que es un lenguaje que es rápido. Lo mismo en Java ya te da un poco más de pachorra. Ya decís, bueno, tengo que hacer la ventana, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ya te da más pachorra. Bueno, en Python no, esa pachorra no está. Eso es interesante. La última. Y en cuanto a la gráfica, ponerle armar un formulario y todo eso, ¿es complicado como sería en Java? No, ahí hay que sacarse, claro, ahí es otro mundo. El tema de las gráficas tiene más que ver con el que desarrolló la gráfica. Por ejemplo, Qt tiene una excelente herramienta que es el Qt Designer para drag and dropear botoncitos, cositas, yo qué sé, y armar todo así. Glade es la de GTK, ¿sí? También tenés Glade que empezás a arrastrar y al mejor estilo de Visual Basic, bueno, ponés todas las cosas en pantalla y ya está. Ahora, eso no tiene nada que ver con Python. Eso mismo vos lo haces y lo podés usar desde C++. Okay. ¿Está bien? Pero hay herramientas que son interesantísimas. O sea, esas herramientas rápidamente podés armarte una gráfica y estarla usando desde C++ o desde Python. Pero de Python, o sea, está bueno pasar por la experiencia de conocer Python por eso, porque es un lenguaje que les va a permitir hacer cosas rápido. Y donde no siempre los problemas son de performance, y donde hay problemas de performance, a veces conviene resolverlos con C, interactuando con Python, por ejemplo. ¿Sí? Viste, yo le metí pata, pero se quedaron con todas las preguntas. Sé que hay modems que vienen, que se pueden programar en Python. ¿Sí? Yo trabajé con un modem que trabaja en Java. Hay en C++. Sí. ¿Viste que sé? ¿Tenés experiencia en eso? No, en Python no. Cuando nos tocó con Ernesto encarar ese problema, lo terminamos resolviendo por fuera del modem. En esa época estaba el de Java, ¿no? La SIM... ¿El modem con Java? Sí. Y no. De Siemens. De Siemens. Sí, después cambió de nombre. Bueno, no, cuando nos tocó resolver una problemática parecida a esa, terminamos trabajando con una SIM 900 y aparte con un PIC de la línea 24F programado en C++. Pero no hice nunca experiencia con Python y eso. Claro, por eso yo he trabajado en Java con ese modem y no me imagino en Python cómo podría ser. Sí, bueno, ahora te vamos a mostrar un poco, después de JavaScript, te vamos a mostrar la build, por ejemplo, con una librería de Python para laburar con cosas que tengan que ver con el hardware. Y de hecho nosotros la estamos usando y está muy interesante.
Muy interesante. En esa build, obvio, muchas cosas después las terminás programando en C, en C++ y no sé qué, y a veces interactuando con Python, ¿sí? Es un buen lenguaje para aglutinar cosas a veces. Aunque haya tiempo real, podés como aglutinar las cosas de manera más simple. Entonces dejás las cosas de tiempo real para resolver una problemática y después con Python como que quedás más dinámico, ¿viste? Para eso está bueno. ¿Más preguntas? ¿No hay más? ¿No? Se cierra. Bueno, gracias. Sí, vos tenés. Poné acá. Espera que hacemos todo el mamarracho. Y después conectamos el proyector. Yo también tengo el mismo Rangel, pero